Vamos a pasar entonces a nuestra clase de hoy, dando gracias al Señor primeramente por este encuentro y pidiendo su bendición sobre el tiempo de estudio. Amado Padre, gracias queremos darte porque podemos compartir juntos este momento. Gracias otra vez por este material de estudio bíblico y pedimos, Señor, que hoy al hablar sobre nuestra identidad en Cristo, podamos, Señor, valorar lo que tú nos comunicas en tu palabra, que nos levanta el ánimo, que nos hace saber que pertenecemos al Rey, que somos hijos de un Rey, que pertenecemos a una familia eterna y preciosa, la familia de Dios. Háblanos al corazón por medio de tu Espíritu. Lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Por aquí vamos a compartir el sonido y acomodar aquí las cosas lo mejor posible. Y como veis, nuestro título es ¿Quién soy en Cristo? Y volvemos a encontrarnos con nuestro amigo Cristiano en una postura que ya vimos en el nivel 1 en alguna de las clases, donde le veíamos muy apesadumbrado, pero luego iba recuperando su ánimo. Y precisamente de eso va nuestra clase hoy. ¿Quién somos en Cristo? ¿Cuál es realmente nuestra identidad? Y es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, porque claro, tenemos un enemigo muy astuto. Es un conflicto permanente el que libramos en una esfera espiritual. A veces no somos conscientes de que Él está allí acechando, a lo mejor no en persona, porque Él no puede estar en todos los sitios al mismo tiempo, porque no es Dios, es un ser creado. Pero eso apenas nos consuela, porque cuando Él cayó, cayó con unas huestes de espirituales de maldad, y ellas están organizadas especialmente para oponerse a la familia de Dios, a los cristianos. Aquellos que no lo son ya los tiene bajo su dominio, pero la lucha es contra Cristo y contra su iglesia. Y aunque estamos del lado de la victoria, esa victoria todavía no se ha concretado. Y en nuestra experiencia personal estamos librando una batalla permanente. Y claro, en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra estima decaiga y entonces nos lleva al fracaso espiritual. Satanás es muy astuto en venir a nuestra vida, especialmente cuando hemos fracasado, cuando hemos fallado, cuando hemos cometido un error o cuando hemos pecado. Puede ser voluntaria o involuntariamente. Y él es muy astuto a la hora de hacernos sentir nuestra culpabilidad. Ya no eres acepto, Dios se ha desilusionado de ti, no puedes llegar a ser lo que Dios pretende que seas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿realmente tenemos una posición en Cristo o es solo una ilusión del creyente? ¿Nos estamos inventando algo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y claro, vamos a estar dando respuesta a esta pregunta con varios apartados, cuál mejor que cuál. Es una hermosa lección la que nos toca meditar hoy en este paso número 4. Primeramente, soy hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, o a todos los que la recibieron, si está refiriendo a la palabra, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, entonces nos hacen esta pregunta. ¿Qué significa para usted recibir a Cristo? Y la respuesta que yo he colocado es la siguiente. Recibir a Cristo es creer en Jesús, es creer en su palabra. La segunda frase describe
la primera. Es decir, dice el versículo 12, mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera 2020. En la Reina Valera 60 dice, mas a todos los que le recibieron. Pues en la versión 2020 viene del versículo 10, donde dice, la palabra o el verbo estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, por medio de la palabra, pero el mundo no la conoció, la palabra, que era el verbo, que es Cristo. Vino a lo suyo, dice el verso 11, pero los suyos no la recibieron, traduce esta versión. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa es nuestra respuesta, es creer en Jesús. La segunda frase, quienes creen en su nombre, describe la primera. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Es aquellos que reciben, los que la reciben. Y esto es reconocer todo lo que Él afirma sobre sí. Así que estos versículos, como digo, presentan un contraste con los versículos 10 y 11. Juan mitiga la noción de un rechazo generalizado del Mesías o de la palabra, que es la misma cosa, porque dice que el mundo no la conoció, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces hubo un rechazo generalizado, pero él llama la atención a un remanente de creyentes. Y esto va a sintetizar el contenido de todo este libro, de todo el Evangelio de Juan. Los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan describen el rechazo de Israel, de los judíos, al Señor Jesucristo, al Mesías, a la palabra. Si vosotros vais a mirar, vais a ver en cada capítulo esa lucha permanente, los judíos cuestionando, rechazando, negando, oponiéndose, los primeros 12 capítulos. A partir del capítulo 13, Juan se enfoca en el remanente de creyentes que lo recibieron. Por eso a partir del capítulo 13 tenemos el relato del aposento alto, donde el Señor lava los pies de sus discípulos, donde instituye la cena del Señor y donde les da esas últimas enseñanzas tan bellas, tan llenas de contenido. La Fórmula 1, seguro que te encantaría tener alguna vez una cita en el circuito de Silverstone, y ese es el caso hoy de... Increíble aquí, ¿qué ha pasado? Ha saltado ahí a hablar un aparato, perdón. Muy bien, así que entonces se enfoca precisamente en los que le recibieron, que son los que creen en su nombre. La segunda frase entonces describe la primera. Recibir a aquel, quien es el verbo de Dios o la palabra, significa reconocerlo conforme a todo lo que él afirma sobre sí mismo, depositando en él la fe, demostrando sujeción y lealtad incondicionales a él. Porque los que creen en su nombre son aquellos que aceptan su persona. La idea de su nombre aquí denota el carácter de la misma persona. ¿Qué sucede con las personas que reciben y creen en Jesús? Bueno, pues dice aquí que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el privilegiado título de hijos de Dios. Les dio potestad. Y la palabra dio recalca el carácter de la gracia de Dios, que es indispensable en el regalo de la salvación. Efesios 2, 8 al 10, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un don de Dios. Por lo tanto, nos dio el derecho, la potestad, traduce también la Reina Valera y también la Reina Valera 2020. Así que la idea de potestad es el derecho y la autoridad para reclamar un título que es
exaltado, hijos de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. Este tema Jesús se lo va a aclarar a Nicodemo en el capítulo 3, cuando le habla de nacer de nuevo. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos transforma desde adentro, reacondiciona nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros deseos y nuestros motivos. Algunos de vosotros, al hacer la tarea de la clase número 2, estuvisteis confesando algunas actitudes y pecados que son un obstáculo en vuestra vida de servicio y de llamado a la humildad, ¿no? Y yo a algunos les he estado animando en ese sentido a trabajar, a permitir que el Espíritu Santo transforme el rencor, el orgullo, la falta de perdón, la falta de paciencia, la preocupación por todo. Es decir, cosas con las que todos luchamos, ojo, que yo también lucho con estas cosas, no estoy exento de enfrentarme a veces al rencor, a veces a la envidia, a los celos. Satanás me tienta con esas cosas, ¿no? Todos luchamos con estas cosas. Pero qué maravilloso es ver la transformación de el antes a la hora que hemos nacido de nuevo. Y ese nacimiento hace que estemos vivos. El nacimiento nos da la vida física, pero también este nacimiento espiritual nos permite ser parte de la familia de Dios. Y al nacer de Dios, formamos parte de su familia. Por eso, a los que me están escuchando y los que me van a escuchar esta semana, este es un momento clave para volver a preguntar: ¿has pedido que Cristo te haga una nueva persona? ¿Has experimentado ese nuevo comienzo, ese nuevo nacimiento? Esa experiencia está a disposición de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Por eso nuestro manual nos dice, sin duda alguna, un hijo ocupa un lugar muy especial en una familia, y más aún cuando se trata de un hijo de la familia de Dios. Así que, bueno, el tema de hijos de Dios es muy amplio. En algún otro momento hablaremos de la adopción, iremos a Romanos 8, es un tema apasionante, a mí me encanta ese tema, pero no podemos hacerlo hoy porque tenemos muchas otras respuestas a esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia al respecto de nuestra posición en Cristo? Y entonces la segunda respuesta es: soy templo de Dios. Y ahora nos lleva el texto a 1 Corintios 6, 19. En 1 Corintios 6, 19 dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? No sois dueños. Así que cada creyente es templo o lugar de habitación de Dios. ¿Quién vive en el creyente? Pues Pablo afirma que quien vive en el creyente es el Espíritu Santo, cuyo cuerpo ahora es su templo. Ahora bien, es muy interesante repasar esta primera carta a los Corintios, porque aquí por sexta vez, Pablo inicia una frase con una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora, se supone que los lectores a esas alturas debían reconocer que aparentemente habían fracasado en algunas lecciones que Pablo les había dado. ¿Es que eran lentos para aprender?
Ya en el capítulo 3, verso 16 de 1 Corintios, Pablo les había hablado de la iglesia como templo del Espíritu. Pero ahora toma la misma ilustración, la misma metáfora, y la traslada al creyente individual. Tanto la filosofía griega, el estoicismo, como algunos dentro del judaísmo contemporáneo, decían que el alma era el lugar de habitación del espíritu. Pero Pablo insiste en cambio que el cuerpo del creyente es donde mora el espíritu. Y esa diferencia es significativa. Uno de los estoicos del siglo I afirmaba que el espíritu moraba en el alma del hombre por medio de la razón. Pero este apóstol misionero, no obstante, enseña que el espíritu radica en el cuerpo del cristiano por la gracia. Hay que recordar que para Pablo el cuerpo representaba la persona integral, su emoción, su voluntad, su intelecto. Es decir, por la redención en Cristo Jesús, el Espíritu Santo es una dádiva de Dios que habita, se radica en la totalidad de la persona del creyente. Esto es fruto de la redención que experimentamos en Cristo. El cristiano no se pertenece a sí mismo, el cristiano se pertenece a Dios. Pablo lo dice claramente en Efesios 1:7, en 1 Pedro 1:17 y 19 dice que fuimos comprados por precio. Por lo tanto, Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo y esto es fruto de la gracia de Dios. Y por esa estrecha relación entre la salvación del hombre y el Espíritu Santo, es imposible que éste no esté presente en el creyente desde el inicio hasta el final de su caminata con Jesús. Y en esto me quiero afirmar, porque no dudo que alguno de vosotros habéis recibido tal vez la doctrina, la enseñanza de que debíais experimentar una segunda bendición. Si fuisteis salvos, ahora necesitas recibir el Espíritu Santo. Pues los argumentos que encontramos en la palabra de Dios afirman que en el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos sella, viene a habitar. Es el Espíritu Santo el que nos es dado, dice Efesios 1, como el arras de nuestra herencia. Y desde el nuevo nacimiento hasta que acabe nuestro peregrinaje, el Espíritu Santo estará habitando en el cuerpo del creyente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, en nuestra vida. Él está presente. Ahora bien, la última parte del versículo 19, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién pertenecemos? Pues la versión 2020 dice, ya no sois dueños de vosotros mismos. Así que el creyente pertenece a Cristo, quien es el que lo compró. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Porque a veces algunos, incluso en la época de los apóstoles, ya decían que cada uno tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, porque ya había sido redimido. De hecho, las cartas de Juan apuntan precisamente a corregir esa herejía. Eres hijo de Dios, eres salvo, no importa que puedas pecar con tu cuerpo, es lo que te dé la gana. Eso no es libertad, es libertinaje. Eso es ser esclavos de deseos pecaminosos. Cuando decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y vive en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestros cuerpos. Hemos sido comprados por precio. Y esto se refiere a un esclavo que ha sido comprado en una subasta. Si yo vivo en un edificio ajeno, procuro no romper las normas que ese edificio tiene. Ahora, mi cuerpo pertenece a Cristo. Y no debo romper las normas de Cristo en mi conducta diaria. Debo vivir en obediencia. Ahora, si Dios el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Pues 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios
y habéis vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que nuestra respuesta va a ser precisamente que no, que no. Satanás no puede hacer lo que él quiera con nosotros, a menos que se lo permitamos. Es decir, si yo voluntariamente me entrego al pecado, claro, si yo voy por el camino de la desobediencia, si yo me vuelvo rebelde, si yo resisto a la obra del Espíritu, lo apago, dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu Santo y podemos apagar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces hay creyentes rebeldes que tristemente viven una vida horrible porque se han entregado al pecado y hay una lucha interior que no les deja vivir en paz, porque no disfrutan ni de Dios ni disfrutan del mundo, porque el pecado, en realidad, aunque puede ofrecer algo placentero, no trae verdadera satisfacción. Al contrario, es condenación, es muerte. El fruto del pecado siempre, siempre, siempre es muerte, fracaso, tristeza, esclavitud, opresión, frustración y derrota. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los creyentes necesitan ser conscientes de la existencia de enemigos, de demonios y sus enseñanzas falsas. Pero esto no es para infundirnos miedo, porque aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, con la presencia del Espíritu Santo en su interior, poseen un mecanismo incorporado de protección en contra de la falsa doctrina. El Espíritu Santo nos guía a la sana doctrina para beneficio de cristianos genuinos, lo cual evidencia que la salvación sí ha ocurrido en la vida de cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo. Los creyentes verdaderos no tienen por qué temer, pues hasta las huestes de Satanás, con todas sus perversiones, no nos pueden arrebatar de la mano del Señor. Juan capítulo 10. Así que, como expresa aquí Juan, y lo va a repetir también en otras partes de su primera carta, la protección contra el error y la victoria contra el enemigo están garantizadas, porque el creyente que abraza la sana doctrina y la presencia del Espíritu Santo vive iluminado con la luz del Espíritu de Dios que resplandece en su interior. Más respuestas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia nos dice que somos santos. ¿A qué se refiere, según Filipenses 4:21, cuando se nos llama santos? Pablo dice, saludad a todos los creyentes en Cristo Jesús. Bueno, a todos los santos en Cristo Jesús. Es una referencia a todos los que mediante la salvación han sido apartados para Cristo. Cuando hablamos de santos, no se refiere a una persona pía o reverenciada por alguna razón especial, que ha sido canonizada por una autoridad eclesiástica. Los santos que adornan las iglesias o que son declarados santos por milagros que se han podido certificar después de varios siglos de muertos, a eso se los eleva a los altares. De ninguna manera. Santos es una referencia a todos los que mediante la salvación han sido santificados, apartados del pecado para vivir para Cristo. Y esto lo podemos leer en un montón de lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4, en Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, y así podríamos ir pasando por un montón de lugares donde al creyente se le llama santos, como lo vamos a ver inmediatamente en 1 Corintios 1:2. En este caso, los miembros de Filipo, en virtud de su unión con Cristo, habían sido apartados
a una vida de consagración al Señor, y el apóstol les saluda con amor fraternal diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 1:2, Pablo dice a los que están en Corinto, a los que han sido santificados, llamados a ser santos, ¿vale? Así que él les llama aquí santificados, es decir, elegidos para su servicio, puestos aparte. Los creyentes, los santificados son los creyentes cuya santidad no viene por sus propios méritos, es por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Así que somos santificados, llamados a ser santos. El santificado me habla de la posición. El llamado a ser santo me habla de la conducta, de la práctica. Dios nos ha hecho llegar una invitación personal para que seamos ciudadanos de su reino eterno. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede llevarnos a ese reino glorioso. Él es el único que quita nuestros pecados, y entonces, en la experiencia de ser santificados, implica que somos elegidos y apartados por Cristo para su servicio. Aceptar la invitación de Dios, de creer, de aceptar a su Hijo y confiar en la obra que llevó en la cruz para perdonar nuestros pecados, resulta en esa bendición. Podemos decir, somos santos. Santos que pecamos ocasionalmente, pero somos llamados a vivir en santidad. Por eso en otra ocasión, ya lo hemos hablado en el nivel 1, se nos explica el tema de la confesión, y cómo Dios provee a través de Cristo la solución para nuestros fracasos cotidianos. Y pueden ser más grandes o más pequeños, pero Dios siempre nos atrae hacia Él. Muy bien, soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, se nos incorpora al cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 12 y versículo 13. Allí dice la palabra de Dios: porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia Universal, o sea, los creyentes en todo el mundo. Esto ya lo hemos señalado en varias oportunidades. La Iglesia es compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos, de múltiples dones, de talentos, y a veces hay diferencias que fácilmente dividen a las personas. Y esto es lo que pasó en Corinto. Pero más allá de las diferencias, los creyentes tenemos algo en común: fe en Cristo. Y esa verdad esencial hace que la Iglesia encuentre en ella su unidad. Todos los creyentes son bautizados por un Espíritu Santo y forman parte de un cuerpo de creyentes, la Iglesia. No perdemos nuestra identidad personal, pero sí que poseemos una unidad en Cristo, a pesar de ser individuos cada uno de nosotros. Cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu Santo reside en ella, Él nace dentro de la familia de Dios, se nos da a beber de un mismo espíritu, así que el Espíritu Santo llena completamente nuestro ser más profundo. Y como miembros de la familia de Dios, aún con intereses diversos, como con dones diferentes, tenemos una misma meta. Según Efesios 2:19, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, el Padre brinda el mismo amor infinito que a su Hijo. El reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos, de todas las épocas, que han confiado en Cristo. Allí no hay extranjeros, no hay forasteros,
No hay ciudadanos de segunda categoría, solo existen miembros de la familia de Dios. Los pecadores redimidos no solo se convierten en ciudadanos celestiales, dirá Pablo en Filipenses 3:20, sino también en miembros de la familia de Dios. El Padre derrama en cada creyente el mismo amor infinito que derramó en su propio Hijo. Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los demás creyentes son nuestros hermanos. Y este es un término que Pablo va a utilizar muchísimo en sus cartas. Por eso se nos llama aquí a meditar en función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia? Bueno, yo he respondido de esta manera, que soy amado y que tengo a quien amar. Es asumir privilegios y responsabilidades, derechos y obligaciones, como en toda familia, ¿vale? Cuando aún como familia me reúno con mis hijos y con mis nietos, entiendo que cada uno tiene privilegios y responsabilidades. Cada uno tiene derechos y obligaciones. Por ejemplo, yo veo a mis hijos cuando a veces le hacen demandas a los hijos, como nosotros se los hacíamos también. En casa había que colaborar, había que limpiar, había que barrer, había que sacar la basura, pero a su vez también había derecho a disfrutar de una buena comida, mirar juntos un partido de televisión o ver una película o tener una buena cama calentita, lo que fuera, ¿no? Así, derechos y obligaciones, privilegios y responsabilidades. Eso significa ser parte de una familia. Por eso se nos llama aquí a reflexionar. Claro, ya como pastor me ha tocado la experiencia, y a todos los pastores le pasa lo mismo, de que hay personas que han tenido muy mala experiencia con su familia. ¿Eh? Y entonces, claro, aquí se nos pregunta, cuando era niño, ¿cómo era su familia? Y entonces se nos pregunta, ¿qué recibió? Y es un cuadrito que tenéis allí, vea para reflexionar. Ahí podéis poner una flechita debajo de arriba de muerto al pecado, debajo de vea para reflexionar y detenerse en ese cuadrito donde nuestro amigo cristiano está pensando en que ahora tiene quienes le apoyan. Pero claro, ¿qué recibiste en tu familia? ¿Amor? ¿Apoyo? ¿Comprensión? ¿Estímulo? ¿Seguridad? Tristemente, hay personas a quienes le faltó amor y seguridad. Pues eso quedó atrás. Hoy usted tiene una nueva familia en Cristo. Ore para que Dios quite de usted todo sentimiento de amargura y dé gracias a Dios por la nueva familia que ahora tiene en Cristo. Hay personas que tuvieron malas experiencias con su padre y entonces no les gusta llamar a Dios Padre. Alguno me lo ha dicho. A mí no me agrada llamar a Dios Padre porque mi padre, me trae recuerdos tan tristes, fue un maltratador, nos hizo tanto daño, nuestra familia sufrió muchísimo por su causa. Y es cierto, pero os voy a dejar una frase que no está en el manual, pero quiero que la apuntéis y que reflexionéis sobre ella. Y es la siguiente: no podemos cambiar los hechos del pasado. No los podemos cambiar. No puedes cambiar el maltrato, el abandono, la inseguridad, la falta de amor, la falta de apoyo. Yo he tenido que tratar con padres que insultan a los hijos, que le dicen eres un tonto, eres un estúpido, no traes buenas notas, y les quitan la autoestima, lo rebajan. Es que a veces me ha agarrado la cabeza de escuchar a padres y a hijos contar lo que sus padres les dicen en casa. Falta de comprensión, falta de estímulo y, por supuesto, falta de seguridad.
Esas cosas que has vivido no las puedes cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que afectan nuestra presente manera de vivir. ¿Vale? Eso sí lo podemos cambiar. Podemos cambiar la forma en que esos malos recuerdos me afectan. Todos tenemos malos recuerdos de situaciones del pasado. Pudieron ser en el matrimonio, pudieron ser en la familia, pudieron ser en el trabajo, incluso en las experiencias de la iglesia, que hemos pasado por situaciones difíciles donde la iglesia se ha roto, los hermanos se han enfadado, se han gritado, se han maltratado, se han criticado, se han insultado. ¿Cuántas cosas horribles pasan en la vida de las iglesias? Esos hechos del pasado no los podemos cambiar, pero sí tengo la oportunidad de transformar la forma en que afectan mi presente manera de vivir. Y bajo la guía del Espíritu Santo puedo vencer el rencor, puedo vencer el temor, puedo vencer la inseguridad, puedo mostrar amor, puedo comunicar apoyo, puedo ser de estímulo y puedo vivir seguro, porque en Cristo puedo tener todas esas cosas de las que me vi privado en algún momento de la vida. Pero eso, en lugar de hundirme y de crear en mí un rencor y vivir dando cosas contra el aguijón, deben hacerme dar un paso de fe para que ahora yo comunique bendición y pueda ser de ayuda, no solo para vivir una vida plena y feliz, sino también para ser un instrumento que glorifique el nombre del Señor. Si alguno de vosotros luego quiere hablar conmigo o quiere un tiempo de consejería personal, me lo solicita, hacemos una cita, yo le mando un enlace como hoy de Zoom, pero personalizado, y disponemos del tiempo que sea necesario, media hora, 45 minutos, para hablar, para orar, y yo puedo ayudar y aconsejar en la experiencia que el Señor me ha dado y dar una guía bajo la aplicación de la palabra de Dios, y contad con esa oferta para poder bendecir vuestras vidas si alguno lo necesita. Muy bien, luego agrega las respuestas de nuestra clase de hoy. He muerto al pecado. ¿Qué más dice la Biblia al respecto? Que hemos muerto al pecado. Ya hemos meditado en Gálatas 2:20, lo hemos memorizado en algún momento, pero aquí dice que hemos sido crucificados con Cristo. ¿Y qué significa estar crucificado con Cristo? Pues que legalmente nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, porque nuestros pecados fueron castigados en Él y ya no somos condenados. ¿Vale? Vale, dice, no desecho la gracia de Dios. Perdón, la siguiente frase del versículo, no del verso 21, sino del 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, como hemos sido crucificados con Cristo, legalmente Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos condenados. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias son nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Cristo morimos a la vieja vida. Esto lo podéis confirmar leyendo Romanos 6, versículos 5 al 11, que yo no voy a leer ahora. En nuestra vida cristiana, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos, que intentan impedir que sigamos a Cristo. Pero claro, esta es una forma de morir con Él, de tomar nuestra cruz. Cuando los deseos
de mi voluntad y de mi carne se cruzan con los de Cristo, yo escojo la voluntad de Cristo. Y eso es tomar mi cruz. Por eso lo ilustro con mis brazos de esta manera. Hemos sido reconciliados con Dios, hemos resucitado con Cristo, somos libres para crecer en semejanza a Cristo y en nuestra vida diaria, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección está disponible. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. Es nuestra razón de vivir y nuestra esperanza para el futuro. Por eso, en Colosenses 3:1, Pablo agrega que además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado con Cristo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, o puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y esto se refiere a un hecho consumado. Hemos sido resucitados con Él, en virtud de nuestra unión, crucificados con Cristo y resucitados. Y los creyentes hemos pasado, en sentido espiritual, por su muerte y por su resurrección en el momento de la conversión. Y ahora vivimos en Él, de tal manera que tenemos la capacidad de entender estas verdades, estas realidades y estas bendiciones espirituales, como también la voluntad de Dios para nosotros. Esas bendiciones gloriosas son el privilegio y las riquezas del reino celestial. Y todo eso está a nuestra disposición. Y a eso Pablo llamó las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿A qué se refiere la expresión las cosas de arriba? A las bendiciones gloriosas, a cosas celestiales, a privilegios y riquezas del reino celestial. Así que la idea aquí es luchar por poner prioridades celestiales en nuestra práctica diaria. Buscar las cosas de arriba significa preferir lo eternal antes que lo temporal. En Filipenses capítulo 4 y el versículo 9, el apóstol Pablo, voy a leer este pasaje, Filipenses 4:9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y en Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en su solo cuerpo, y sed agradecidos. Así que estos pasajes nos dan más detalles acerca de las leyes de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. La paz de Cristo gobierna en nuestra vida cuando nosotros buscamos las cosas de arriba. Muy bien, nos quedan dos. Soy libre de condenación. Bueno, nos llevan aquí a Romanos 8:1, donde nos dice claramente que en Cristo no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Así que no hay condenación. Es como si escucháramos de un juez decir: es inocente, déjenlo en libertad. ¿Qué significan estas palabras para ti? Si te hallaras en la fila de una persona condenada a la muerte, que de pronto alguien diga: no es culpable, déjenlo libre. El hecho es que todo el género humano está sentenciado a muerte, condenado con justicia por quebrantar repetidamente la ley de Dios. Pero claro, sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero, ¿qué dice Pablo aquí? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Acaba el capítulo 7. Y agrega: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Hermanos, se nos declaró inocentes, se nos concedió libertad del pecado para hacer la voluntad de Dios. Cuando el cristiano comprende que no hay ninguna condenación, se percata de que el Espíritu mora en él, agrada a Dios y eso le ayuda a agradarle. ¡Qué gloriosa salvación tenemos! Y se nos lleva a Romanos 5:1, donde se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz. Y esto quiere decir que se nos declaró justos por los méritos de Cristo. Y la idea es que tenemos paz con Dios. Ahora, esta paz no necesariamente equivale a sentimientos de paz como calma y tranquilidad. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. No hay hostilidad, no hay ningún pecado que bloquee mi relación con Él. La paz con Dios es posible porque Jesús con su muerte en la cruz pagó el precio de todos nuestros pecados, de los tuyos y los míos, de cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Y a muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado y siguen recriminándose por sus pecados. Es lo que decía al comienzo. Satanás presiona, trabaja, insiste. Ese sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Por eso los versículos que hemos mencionado en Romanos y todos estos pasajes que hemos muerto al pecado, que somos hijos de Dios, somos templo de Dios, que somos santos, todo esto es tan importante. Y finalmente, nuestra lección acaba con soy especial. Bueno, primera de Pedro 2:9 es precioso. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿qué somos los creyentes en Cristo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes. En la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir a la presencia de Dios sin temor, dice Hebreos 4:16. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Segunda Corintios 5 dice, somos embajadores en nombre de Cristo, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en la tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Y a menudo las personas fundamentan su concepto en sí mismas, en sus logros, pero nuestra relación con Cristo es mucho más importante que mi tarea, mis éxitos, mi riqueza o mi conocimiento. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad. Hemos sido llamados a representarlo delante de otros. Y recuerde que sus valores vienen como resultado de ser uno de los hijos de Dios, no como producto de lo que yo puedo lograr. Tú eres una persona valiosa por lo que Dios hace y no por lo que tú haces. Por eso, ¿qué significa para ti saber que tienes una posición especial en Cristo? Bueno, mi respuesta ha sido la siguiente, que soy amado, que disfruto de maravillosos privilegios y que puedo crecer en una relación especial en mi comunión íntima con Dios. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Pues 2 Corintios 5:15 dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo, al defender su integridad ante los corintios, quería hacerles saber que su vida vieja, centrada en él mismo, había acabado
y que su deseo más grande era vivir en rectitud y justicia. Todos los creyentes genuinos encuentran en la muerte de Cristo no solo una muerte al pecado, sino una resurrección a una vida nueva de justicia y rectitud. Murió para que pudiéramos vivir por medio de él. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y esa es nuestra experiencia de salvación, la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Pero él también murió para que pudiéramos vivir para él y no solo para nosotros mismos. Y esta es nuestra experiencia de servicio. Alguien dijo: Cristo murió nuestra muerte por nosotros para que nosotros podamos vivir la vida para él. Si un pecador ha ido a la cruz y ha sido salvo, ¿cómo puede pasar el resto de su vida en egoísmo? En 1958, Frances Havergal visitó Alemania con su padre. Él estaba en tratamiento por una enfermedad en sus ojos. Mientras estaba en la casa de un pastor, Frances, que era una mujer, vio en la pared un cuadro de la crucifixión con la inscripción: yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y ella tomó una hoja de papel y escribió rápidamente un poema basado en ese lema. Pero no le gustó mucho los versos que escribió, así que tiró el papel al fuego de la chimenea. Por alguna razón el papel no se quemó, más bien el fuego lo rechazaba, volaba y caía al piso. Así que ella lo recogió y lo guardó. Más tarde, su padre le animó a que publicara esos versos y hoy cientos de cristianos lo cantan con una melodía que años más tarde compuso otro señor llamado Philip Bliss. Y la canción decía: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, ¿y tú quedas por mí? Claro, yo no le puedo dar nada a él. Lo único que puedo hacer es dejar que él viva a través de mí. Cristo murió para que pudiéramos vivir por medio de él y para que pudiéramos vivir con él. Dice Pablo a los tesalonicenses en 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Así que debido al Calvario, los creyentes van al cielo para vivir con Cristo para siempre. Pero mientras peregrinan por este mundo, representan a Cristo, viven con Cristo, viven en Cristo y permiten a Cristo vivir a través de sus vidas. Al comienzo de nuestra lección, como siempre, tenemos un falso o verdadero. Y las declaraciones son las siguientes: ahora que soy cristiano, soy miembro de una nueva familia. Pues la respuesta es claro que sí. Tenemos una hermosa familia en Cristo. En Cristo, dice la segunda frase, tenemos una posición muy especial. Por supuesto que sí. Somos santos, somos templo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, muertos al pecado, libres y muy especiales. Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto. Claro que sí. No es para sentirme orgulloso, sino agradecido, que es diferente. Agradecido a la obra preciosa que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Bueno, para esta semana hay la sugerencia del devocional leyendo algunos pasajes en referencia a la posición en Cristo. Esta es una lista hermosa que debéis leer usando estos textos. Algo de esto vimos también en el volumen 1, donde había también en el apéndice
una lista de nuestra identidad en Cristo, ¿vale? Así que podéis repasar cada uno haciendo una reflexión en relación a la posición que tenemos en Cristo. Luego se nos anima aquí a pensar acerca de esa posición en 3 áreas, lo cual puede llevarnos a mantener una autoestima adecuada, a vivir en santidad y a mantenernos firmes en la guerra espiritual que tenemos contra Satanás, el mundo y la carne. Volvemos a poner el cuadrito que ya hemos meditado y con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias por la identidad que nos has dado en Cristo. Verdaderamente es algo maravilloso. La obra de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección tiene efectos directos en nuestra presente manera de vivir. O que lo podamos comprender, que lo podamos disfrutar y que podamos responder también a esa responsabilidad como hijos de Dios y miembros de su familia. Lo pedimos orando, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén.